analíticos y los métodos que están surgiendo nuevamente, que son los métodos numéricos que básicamente se tratan por medio de elementos finitos. Es solamente una breve descripción de estos aspectos. Entonces, las simulaciones profundas definitivamente eso han demostrado a lo largo de la historia de ser las más confiables y seguras para transmitir las cargas a los estratos más competentes de los suelos. O también son utilizadas para estabilizar laderas inestables con cargas de gran empuje y a veces también en otro tipo de obras como las obras de contención en río o en zonas erosivas cerca a playas. Históricamente se han estudiado este tipo de cimentaciones profundas en forma analítica y se podría decir que casi todos los grandes autores y estudiosos de la geotecnia tienen un método o una variación de esto que tiene que ver con el estudio de las cimentaciones profundas. Algunos como desarrollo o como extensión de los métodos de las cimentaciones superficiales, como los de Terzaghi, Meyerhoff, Basic u otros. Ya con la llegada de los métodos y computadores de gran desempeño, ¿cierto? Y se ha podido desarrollar un poco más los métodos numéricos que han estado ahí de siempre, pero por las dificultades de soluciones de algunas ecuaciones de tipo diferencial y de otro tipo de matemáticas complejas no habían podido ser, digamos, populares. Entonces, en los métodos numéricos y principalmente los correspondientes con los diseños, con los métodos de elementos finitos, se han incorporado satisfactoriamente al análisis de las cimentaciones profundas y al diseño de elementos asociados a esta. Eh, es bueno aclarar que en esta parte de los métodos computacionales con elementos finitos, en rigor no existe, por lo menos a la fecha, un programa que nos pueda determinar la capacidad portante del pilote con su entorno, digamos, de una forma confiable. Eh, lo que realmente se hace con bastante, digamos, precisión es un análisis de los mismos para determinadas condiciones y considerando los cuidados que se deben tener con respecto a este tipo de análisis. Por lo mencionado anteriormente y como hoy en día en el mercado, en anuncios, en tutoriales y en situaciones comerciales, se menciona el diseño por medio de pilotes eh, con, con elementos finitos. Es bueno tener en consideración algunos aspectos que queremos señalar aquí. Bidimensionalmente es un problema complejo modelar un pilote, dado que estos realmente o son rectangulares o son circulares, o algunos, por ejemplo, los metálicos son en forma de H, ¿cierto? Y normalmente estos programas bidimensionales, la dimensión que no se ve y que es perpendicular al dibujo, casi siempre o es un metro o es semi-infinita. Entonces ya esto en sí no podría caracterizar a un pilote, que es una unidad con un diámetro o un espesor definido, si no se extiende en forma infinita o exclusivamente a una dimensión de 2 metros. Eh, Esto se ha venido solucionando básicamente y para eh, pilotes tipo circular por medio de un análisis así simétrico, eh, considerando que el pilote, el suelo y su entorno rotan alrededor del eje de- del mismo, ¿cierto? Y esto facilita el análisis o permite simular el análisis bidimensional a uno tridimensional. Y lo importante es considerar que estos análisis son de tipo radial, más no de tipo tridimensional específicamente como se menciona o como debería ser. Otros aspectos importantes a considerar es el tener cuidado con las condiciones de frontera, particularmente en aquellos casos en los cuales el pilote en sí está relacionado también con aspectos de carácter de aceleración sísmica o flujos de agua. Entonces, a veces las fronteras laterales deben ser consideradas aquellas restricciones que permitan el análisis o la movilidad o inmovilidad correspondiente en esos tipos de análisis.
Eh, es muy importante para hacer un buen análisis o tener una buena caracterización del comportamiento del pilote hacer una prueba de carga. Y básicamente con modelación inversa, tomando los resultados de la prueba real existente, sus deformaciones, si se pueden medir esfuerzos o otro tipo de situaciones que aporten, se puede debidamente generar un modelo de elementos finitos que simule esa respuesta. Una vez obtenido esta simulación, es mucho más fácil incorporar estos, estos modelos, estos resultados a estructuras mucho más complejas como losas de cimentaciones, estructuras de edificaciones, en fin. Pero es básico e importante este resultado de la prueba de carga. Si no se utiliza la prueba de carga, como es el caso normal de los diseños preliminares, y sobre todo en aquellos en el cual el diseñador está haciendo abstracción de su cimentación, ya sea porque la misma se comienza a generar a partir de unas excavaciones profundas, como es el caso de sótanos o, o situaciones un poco más complejas en las cuales en el momento de realizar el diseño no se cuenta con esos elementos, es bueno apoyarse en los modelos analíticos reconocidos y que al diseñador le haya tenido, digamos, en base a su experticia, haya tenido experiencia previa y haya tenido buenos resultados y comportamiento. A veces hay que tener cuidado porque en estos modelos ya de carácter analíticos se incluyen los factores de seguridad o trata uno de incluirlos y en los diseños o el modelo de comportamiento que se pretende hacer con elementos finitos probablemente no sea necesario en ese momento, sino incorporarlo posteriormente para realmente poder, digamos, eh, modelar lo mejor posible el comportamiento que se pretende del piloto. Otro aspecto importante a considerar es la definición de los métodos constitutivos de los materiales en base principalmente a ensayos directos eh, como corte directo, triaxiales, en fin, y tratar en lo máximo de evitar las correlaciones y las correlaciones de las correlaciones, que eso genera errores y va induciendo, digamos, y va incrementando de pronto bajándole la confiabilidad al análisis. Una recomendación muy importante es que estos pilotes se trate de evitar situaciones de frontera dándole una gran extensión al modelo como tal o a la caja del modelo. Normalmente recomiendan que ese espacio sea de un ancho de 2 veces la longitud del pilote al lado y lado, si no se hace así simétrico. Y lo otro importante a considerar es el mallado, principalmente en la zona del entorno del pilote, en donde debe ser lo más pequeño posible, dadas las características de la interacción suelo-pilote, que en esa zona son extremadamente complejas. Algunos recomiendan que esto sea 0,1 veces el diámetro del pilote y que la relación ancho-alto sea 1/5 en ese entorno. Otros recomiendan que sea de un ancho de 0,05 metros y cuadrado. Obviamente, esta gran, digamos, este gran afinamiento de la malla en el entorno del pilote, tanto en el puerto lateral como cerca de la punta, debe ir decreciendo a medida que nos alejamos de, de- de ese entorno, principalmente para eh, mejorar el rendimiento en cuanto a la duración de la solución que se plantea establecer. También es importante en este tipo de análisis generar una interfase entre el piloto y el suelo. Esta interfase, además de que captura muy bien aquellos aspectos de fuerza y deformaciones de ese entorno, em, facilita inclusive los cálculos y mejora la presentación de los resultados y la interpretación de los mismos. Entonces, estas interfaces normalmente son o elementos ficticios, o tal vez elementos virtuales que tienen un espesor de 3 milímetros o menos, o hay recomendaciones dependiendo del desarrollador de los programas que determinan este tipo de espesores en base a las rigideces y los tipos de suelos que, y pilotes que estarían interactuando. Normalmente estas interfaces se introducen en las etapas primarias. Hay que tratar de mantener el vínculo entre el suelo y el pilote y que no se rompa por la generación de esta interfase. Entonces algunos programas
incluyen unos links rígidos o unos materiales que vinculan el suelo y el pilote inicialmente, mientras se desarrolla o se coloca la interfaz en sí. También es preferible que se genere una primera etapa de iniciación de las cargas geostáticas sin pilote o como edificadores de la propiedad de un mismo suelo. Esto quiere decir que inicialmente se puede colocar el pilote como tal, pero algunos programas permiten la modificación de las propiedades en diferentes etapas del proyecto y inicialmente sería para desarrollar estas cargas aerostáticas solamente suelo, como si el pilote no estuviera instalado. Otros métodos serían posteriormente una excavación eh, que, que a veces algunos colocan con un material también, digamos, virtual o ficticio de baja rigidez o de muy baja rigidez y de muy bajo peso. Eh, y, y posteriormente borran los esfuerzos que se hayan podido inducir o las deformaciones que se hayan inducido sobre los suelos. La interpretación de los resultados de las corridas con medio de elementos finitos, digamos que son llamativas en el hecho que presentan bastante colorido, se pueden presentar análisis de formaciones exageradas y la información, digamos, que visualmente es agradable. Digamos que eso no inmediatamente conduce a un resultado adecuado o a una interpretación de los mismos. Entonces, eh, es bueno, digamos, y por eso la experticia del analista en el sentido de que tiene que tener una gran intuición para que al analizar los resultados eh, los pueda comparar o considerar con el mecanismo que él creería cómo debería funcionar este sistema de pilotes o estos pilotes individuales, considerando inclusive las características de los suelos. Eh, la información y las salidas que producen la mayoría de de los programas es abundante, es bastante cuantiosa, digamos, y diversa y compleja, porque a veces da resultados sobre nodos, a veces sobre elementos, a veces sobre líneas diferentes. Entonces el analista, en base a su programa, tiene que ver qué le interesa, qué va a medir y qué va a comparar para que el análisis con elementos finitos pueda realmente ser útil. Una recomendación importante es que cuando se hacen este tipo de análisis y se van a presentar para los trabajos de revisión, es generar memorias iniciales tanto del modelo como tal, eh, y que indiquen el análisis como tal, la restricción de frontera, los métodos constitutivos, los tipos de materiales, las dimensiones del mallado, eh, y todos estos parámetros modificatorios de las mallas en las diferentes etapas, de tal manera que el revisor pueda tener, digamos, una, una idea de cómo se planteó el problema y si se analizó adecuadamente. Eso es básico e importante, considerando que a veces el carácter gráfico de la salida de estos programas abstraen sobre el objetivo detallado y final y la utilidad del método como tal. Entonces es importante eso y que es básico para quien va a hacer el análisis, arrancar en mente de qué es lo que va a resolver y para qué y por qué. Digamos aquí una bibliografía muy básica eh, que, que hemos tomado, digamos, pero que ilustra fácilmente y a nivel de iniciación de la utilización de esta herramienta, particularmente en pilotes y pilotes individuales, que es el punto de partida para analizar grupos de pilotes y estructuras mucho más complejas. Entonces, es todo por ahí. Iremos desarrollando un poco más adelante algunos aspectos más relativos al análisis de cimentaciones con elementos finitos. Saludos.